Bien, 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 bien. Hola, 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 hola. Hola, 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 chiquillos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy que es 10, entonces, de mayo. De mayo. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Uy, que hay tantos, que hay harto hoy día. Hay gente que no veo nunca. Gente que no veo nunca. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿No? La Antonia, ¿qué le habrá pasado a la Antonia que ya no asiste casi a clases? La Belén, que nunca ha hablado en esta clase. Belén, usted también está atrasada, Antonia también. Ya vamos a ver eso también. A ver qué más está. Ya Felipe igual se ha puesto al día. Qué bueno, Felipe. Veamos, veamos, veamos. La Mariana Lancibia. Tampoco parece bien. Mucho, 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 mucho. Veamos acá. La Valentina Lagos. Tampoco aparece mucho. El Benjamín Tejada y la Catalina. La Catalina. Buenos días, buenos días, buenos días. Qué bueno que hayan llegado entonces a la clase, porque ustedes saben que faltan, se atrasan mucho, 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 mucho en esta clase. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Con cámara nueva. Tenemos una cámara nueva hoy día. Ya vamos a empezar entonces, vamos a empezar nuestra clase. Bien, chiquillos, 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 chiquillos. Antes de comenzar, vamos entonces a echarle una miradita al Classroom. La Luisa Guerrero también llegó hoy día. Uy, ¿qué pasa? Hay gente que no veo ni en pelea de perro. Está bien que llegue. Ya, vamos entonces acá a nuestro Classroom y les voy a recordar que yo ya les subí a cada uno sus cuentos. ¿Bien? ¿Cómo accedo al cuento? Me podrán preguntar. ¿Ah? ¿Alguno de ustedes ya descargó el cuento ya? Chiquillos, chiquillos, chiquillas, ¿ya lo descargaron? ¿Lo están empezando a leer? A leer. Veamos acá. Ya. Muy largo el mío, pucha, lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente. ¿Ya? Yo debería hacerles leer libros, Josiana. ¿Ya? Por ahora estamos en el cuento. Recuerden que también, buenísimo, qué bueno, Yarla, qué bueno, me alegro mucho que les esté gustando. Vamos a ver acá unas cositas antes, unas cositas prácticas antes del tema que nos convoca hoy día, que es la literatura de terror. ¿Ya? Vamos entonces acá, le voy a hacer zoom, espero que lo estén viendo. ¿Ya? Yo necesito, por ejemplo, el correo de la Belén. Belén, usted que está aquí ahora, Belén Guajardo. Belén, 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 necesito su correo electrónico. ¿Ya? Yo no le he podido mandar nada a usted. ¿Ah? ¿Por qué no le he podido mandar nada a usted, Belén? Yo necesito hablar con Belén. ¿Dónde está Belén? Belén, 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 Belén. Aquí está Belén. Ven, si ustedes se fijan, Belén está ahí, pero yo no tengo su correo electrónico. ¿Ya? Muy bien ahí, Maxi. Da lo mismo, da lo mismo. La cuestión es leer, la cuestión es programarse ahí, Maxi. ¿Ya? Hay mucho, mucho que leer siempre. La cuestión es programarse. La cuestión es decir, ya, un día yo me voy a sentar, me voy a tomar un cafecito, me voy a tomar un tecito, voy a comerme un pancito, voy a ponerme un chocolate y voy a leer de acá hasta acá. Y listo, y punto. ¿Ya? Ian, muy buenos días, muy buenos días. Yo tengo su correo electrónico. Usted es nuevo. Está llegando gente, más aún, más gente en este curso. ¡Qué terrible! ¿Ya? Belén, todavía la espero. Belén, mándele un mensaje a la Belén. Necesito el correo electrónico de Belén. ¿Ya? Gracias a Ian. Creo que yo ya le escribí ya. Discúlpeme si me olvidé porque tengo muchos niños, muchos cursos. Necesito el correo de Belén. Necesito el correo también de Alexander, que tampoco está ahí. ¿Ya? ¿De qué más necesito? ¿De qué más necesito? A ver. Voy a ver acá, voy a ver acá. Están todos los cuentos ya, yo me di el trabajo de separarlos, de descargarlos a veces, de revisarlos. Ya estoy leyendo todos, ya. Catalina, su correo electrónico. Ya llevamos tantos meses de trabajo. Catalina Campbell. ¿Dónde está su correo electrónico, Catalina? Catalina, ¿dónde está? ¿Ven, chiquillos? Eso pasa cuando yo no asisto a clases o me descoordino. ¿Ah? Necesito yo coordinarme con ustedes, o si no el curso no anda, no anda, no anda. Por favor, chiquillos, Catalina Campbell, ¿dónde está su correo electrónico? Belén Guajardo, ¿dónde está su correo electrónico? Alexander, ¿dónde está su correo? Valentina Lagos, que está ahí, Valentina, su correo electrónico. Necesito su correo electrónico. ¿Mm?
Lirayen, también. Lirayen, yo no sé si está en el curso todavía, no tengo idea. Tejada, también su correo electrónico. ¿Dónde está Tejada su correo electrónico? También está ahí. Tejada, su correo electrónico. Siempre lo mismo, siempre atrasado. Ya, Valentina Lagos, muy bien Valentina, la voy a agregar enseguida al Classroom. Tiene mucho trabajo que hacer todavía, fíjense ustedes a los que están al día. Todavía hay gente que todavía no se pone al día. Terrible, 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 terrible. Ya, voy a salir de aquí, de acá. Ya le mostré ya entonces esto de acá. Voy a agregar a la Valentina Lagos al Classroom. Después de un mes y tanto, después de casi 2 meses de curso. Voy a agregarla recién. Hay cosas que a uno también lo supera. No sé. No sé qué opinan los que ya están al día con el curso. ¿Ah? Bastante difícil ir persiguiéndolos a ustedes, más cuando no se conectan, o más cuando están súper poco en clase. ¿Ya? Vamos a agregar aquí a la compañera entonces. Vamos a agregarla ahí, Valentina Lagos. Invita. La voy a agregar Valentina también. Las notas que tengo acá, voy a poner aquí, minimizar todo. Tengo muchas cosas abiertas, también estaba trabajando. Bueno, aparte hay una compañera de ustedes que no se conecta nunca, la Juliana. Me pidieron que le hiciera una guía también. Tanto que nos piden a nosotros los profes, ¿ves? Y paciencia. Todavía estoy esperando a Belén Guajardo, estoy esperando también a la Catalina Campbell y a Tejada que me manden su correo electrónico. Escríbamelo por el chat, chiquillos. Se ve que están conectados ahí. Benjamín, tú también estás ahí. Catalina. Bien. Ánimo en esta lucha constante de silencio contra ustedes. Terrible. Ya. Voy a esperar acá. Vamos a esperar acá. No se preocupe ahí, usted es nuevo. Usted todavía ahí todavía tiene la gracia, todavía tiene gracia de mí. ¿Ya? Pero hay gente que yo conozco ahí, Ian, ¿ya? Ian, yo conozco gente hace varios años que siempre hace lo mismo. Siempre dice que no está, ¿ah? Que se pierde. Terrible. Hay que tener constancia, chiquillos. Hay que tener constancia. Hay que esforzarse para pasar los cursos. ¿Ya? Les voy a mostrar yo el Excel de las notas. Aquí está. Recién la Valentina Lagos me mostró aquí. Lagos Guerrero Valentina. Valentina, mire, usted por no estar en el Classroom, fíjese acá, me debe todo. Todo lo del año. ¿Ya? Todo aún. ¿Ya? Yo ya no lo voy a estar persiguiendo, yo ya le advertí. ¿Ya? Yo creo que no tengo que llamar al profe Pablo para que los llame a ustedes. Supongo, ya están grandes ya. ¿Ya? Pero si no es así, vamos a llamar al profe Pablo. ¿Ya? Bien, veamos acá. Necesito yo sacar el... ¡Ah! Se quedó pegado esto. Anudar, ahí está. Ahí. Yo también me quedo pegado. Ya. Chiquillos, estamos viendo entonces que yo les mandé los libros, los cuentos, ¿ya? Y aquí tenemos las notas de nuestro curso. Bien, espero que la estén observando. Si tienen alguna duda, me dicen, me escriben ahora ya. ¿Ya? Aquí entonces agregamos a la compañera Valentina Lagos. ¿Ya? Qué bueno, Valentina, tengo mucha fe que usted se ponga al día también. Póngase al día conmigo. Hay muchas cosas que hacer todavía en el curso. ¿Ya? Póngase al día, Valentina. ¿Ya? Entonces Valentina ya está ahí lista ya con su cuento. Vamos a poner acá inicio, que no me gusta que estas cosas queden chuecas. Ya comenzamos, chiquillos. Espérenme un momentito. ¿Ya? Espérenme un momentito, chiquillos, cabres. No pegó bien. A ver. ¿Qué es esto? Chao. Ya vamos. Esperemos un rato que... Ahí sí. Voy a pegarlo aquí, Valentina, mientras tanto. Y después lo arreglo. ¿Ya? Bien, ahí están entonces. ¿Cómo accedo a los cuentos? Vamos a verlo inmediatamente. Vamos a verlo acá.
Vamos a verlo acá. Vamos a ver. Acá. Compartir entonces la pantalla de el Google Chrome. ¿Ya? ¿Cómo accedo a los cuentos? Voy aquí a novedades entonces. Y aquí está entonces la carpeta del Drive. Yo lo pincho aquí y voy a acceder inmediatamente. Hay algunos que están con nombres, hay otros que están dentro de alguna antología o dentro de algún libro, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Aquí está en el bosque de Agutagawa, que es un cuento japonés, ¿ya? Aquí están todos los libros de ustedes, ¿ya? Cada uno tiene entonces su cuento asignado. Bien, a las personas que les tocó un cuento de la Mariana Enríquez, que está acá, ¿ya? El cuento está dentro. El cuento, me acuerdo que Yarla y me parece que Francisca también eligieron una de esta autora, ¿ya? Así que el cuento está dentro. Y para los que les tocó también leer Edgar Allan Poe, los cuentos, tanto como El gato, me parece que voy a hacer, y Eleonora, están dentro del texto de narración extraordinaria. ¿Bien? Ahí está. La otra salvedad es el cuento que le tocó, me parece, a la Mariana, ¿sí? Del sueño de Iván Turgeniev, ¿ya? Este PDF tiene muchas páginas, Mariana, pero la letra es gigante, por eso tiene muchas páginas, ¿ya? Ese es lo único, no te asustes por la extensión, ¿ya? Es solamente porque tiene las letras muy, muy grandes, ¿ya? Y eso es, chiquillos. A cada uno le voy a mandar entonces, voy a tratar de acá, por ejemplo, voy a poner compartir y se los va a compartir inmediatamente, ¿ya? Ok, dice Mariana, qué bueno que está Mariana ahí, ¿ya? Su cuento es relativamente corto, Mariana. Lo que pasa es que cuando yo entré a la antología y revisé las hojas, ¿ya? Revisé el escaneo, estaba un poquito ilegible el cuento de Turgeniev, ¿ya? Así que yo descargué otro formato para ti, ¿ya? Eso es importante. Bien, entonces aquí ya estamos todos listos ya casi. Siempre hay gente que que está atrasada, evidentemente, porque no ha mandado su link o dice llanamente no le ha tomado la responsabilidad al curso, pero esa gente yo no sé qué vamos a hacer, ¿ya? Por ahora yo sé que estamos funcionando muy bien, alrededor del 70%, 70-80%, así que yo me quedo por lo menos con eso, ¿ya? Bien, chiquillos, después de esta digresión grande, de ver algunas cuestiones que son fundamentales para el curso, vamos a empezar a pasar un poquito de materia, ¿ya? Recordemos que entonces estamos trabajando de forma paralela. Por un lado, ustedes están leyendo su cuento y por otro lado, nosotros estamos aprendiendo algunas cuestiones sobre la literatura fantástica. Bien, vamos a ver acá, más abajo. Dice, el terror como tema de lo fantástico. Lo que nos queda hoy día es entonces leer un poquito, profundizar sobre el terror y, por supuesto, leer un cuento muy pequeño para ejemplificar entonces lo que hemos estado viendo. Dice acá nuestro autor Edgar Allan Poe que sería un pecado no citarlo cuando nosotros hablamos de literatura de terror. Yo espero que ustedes ya hayan leído algunas cosas de Edgar Allan Poe. No sé si la profesora Cristina los ha hecho leer algún cuento de este autor, ¿no? Muy conocido y por supuesto muy presente también en nuestro currículum escolar. Bien, vamos a leer esta parte. Dice, no espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicaros. Si para mí han sido horribles,
para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. ¿Ya? Este es un fragmento del cuento El gato negro, que a alguien también le tocó leer. ¿Ya? Vamos con las preguntas. ¿Qué dice acá? Dice, ¿a qué parte del cuento corresponderá este fragmento? ¿A qué parte ustedes creen que corresponde? Lo voy a dejar un poquito más arriba para que lo puedan revisar de nuevo. ¿Será el inicio? ¿Será la conclusión? ¿Será una parte del desarrollo? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Qué parte del cuento será? ¿Será? Este fragmento entonces que acabamos de leer de Edgar Allan Poe. ¿Qué parte del cuento será? Esta que está aquí. Ahí ya la marqué. Acá. Bien. Corresponde entonces a el inicio de un cuento. Si ustedes se fijan y si recuerdan la estructura de lo fantástico que habíamos visto, siempre empezamos desde lo cotidiano, Ya Edgar Allan Poe entonces expone una situación cotidiana, pero al mismo tiempo nos está introduciendo ya a este relato extraño. Ese entonces es una parte fundamental de la estructura de lo fantástico que nosotros ya hemos revisado. ¿Ya? ¿Quién será el protagonista de la historia? ¿Ya? ¿Será una persona sana o será alguien más bien perturbado? ¿Qué creen ustedes? Al parecer con todas estas condiciones entonces de lo aterrorizado, de lo extraño, ya de lo torturado también por estas visiones, ya me parece que no es alguien que está más o menos en su juicio, sino que es alguien cercano a la locura. Veamos acá, veamos qué nos dice el chat. Está muy bien perturbado, dice ahí Yarla, muy bien. Asustado, aterrorizado también. Es alguien, fíjate tú, que está dispuesto a terminar con su vida. ¿Ya? Esas situaciones límites también son situaciones que marcan, ¿ya?, el inicio o marcan, por ejemplo, la apertura hacia lo fantástico. Recordemos que lo fantástico tiene esta imagen también de la puerta, ¿no?, del umbral, de pasar desde lo racional hacia lo luminoso, ya pasar desde la luz a la oscuridad. Ahí tenemos entonces el quiebre de lo fantástico. ¿Qué piensa el narrador sobre los hechos que va a relatar? ¿Qué pensará? Piensa que son extraños, piensa también que lo han torturado, que lo han destruido a su vez, pero que estos hechos alguna vez alguien los leerá y los racionalizará, ¿ya? Que son sucesos vistos por un ojo perturbado, por un ojo que finalmente está aterrorizado, ¿ya? Eso también son condiciones del terror en este caso, ¿ya? ¿De qué se tratará el cuento del gato negro? ¿De qué se tratará? Yo creo que esa pregunta, la número 4, se la vamos a dejar a la persona que va a leer el cuento. ¿Quién va a leer ese cuento? Me gustaría revisarlo al tiro. A ver, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde estaba? Vamos a estar en el Classroom. Lo voy a revisar al tiro para ver quién lo va a leer, porque a mí se me olvidó. Voy a revisar acá. El gato negro, Poe, el gato negro. La Lirayen se supone que lo va a leer. ¿Ya? Así que vamos a ver si es que ella está en el curso. Hace rato que no la veo conectada, ¿ya? Pero ahí también lo tiene asignado. Sigamos acá. Revisando entonces, como les comentaba, el cuento de terror, la literatura de terror. ¿Ya? Dice, el cuento de terror se define por el efecto que causa en el lector. El objetivo de este tipo de relatos es provocar miedo o inquietud. Cuando el efecto se logra, es un cuento de terror más allá de la temática que trate o de los elementos que incluya. Generalmente se asocia al cuento de terror con algunos personajes clásicos como vampiros, fantasmas, castillos abandonados relacionados con maldiciones y hechos inexplicables. ¿Bien? Muy importante esto. Recordemos que en la clase anterior, creo que fue el jueves, diferenciamos entre el terror y el horror. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Vamos entonces a profundizar un poquito más en eso. Pero estos elementos son accesorios. En el fantasma de Canterville,
El escritor británico Oscar Wilde, el mismo de El ruiseñor y la rosa que ya leímos, presenta a una familia estadounidense que se muda a una mansión habitada por un fantasma. Los norteamericanos mantienen una actitud pragmática con la que anulan o se despreocupan del pánico que el fantasma intenta provocar. El relato es decididamente humorístico, pese a tener todos los componentes típicos del cuento de terror. Ahí hay entonces un relato que quiebra el paradigma de el miedo e inquietud, aunque podríamos agregarlo como cuento de terror bajo la siguiente premisa. ¿Ya? Cuando se supone que se está narrando la presencia de un fantasma, esto va a causar miedo o inquietud. Eso me parece que es como obvio. Pero la actitud que tiene la familia en el fantasma de Canterville, ya esta actitud pragmática, práctica, bien atenido, por ejemplo, a las cosas más tangibles, ya también causa extrañeza. Y esa también es la gracia del cuento de Oscar Wilde. ¿Ya? También parte entonces de esta dimensión del terror que estamos nosotros revisando. ¿Ya? Recordemos que el terror, ¿ya?, se diferencia del horror porque el terror cumple ciertas categorías más bien reales. ¿Ya? El terror, por ejemplo, se basa en algunas dispersiones de lo psicológico, algunas muestras también de las ánimas. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, el horror se basa en cuestiones que van más allá de la comprensión humana o más allá de la naturaleza. ¿Ya? La vez pasada hicimos un esquema sobre eso, ¿ya? No lo traje hoy día, pero próximamente lo vamos a volver a recordar. Como yo siempre les comento, cuando nosotros estamos revisando textos es muy importante entender eh, las conexiones que uno puede hacer, las conexiones, los esquemas, para poder comprender entonces lo que yo estoy leyendo, más allá de lo que se me presenta el texto. ¿Ya? Recuerden recuerden estarnos revisando, leyendo su cuento, también a la luz del esquema estancial y del esquema de lo fantástico, que les va a ayudar mucho, por ejemplo, a las preguntas de comprensión. Bien, vamos más abajo. Miedo y la ignorancia. A finales del siglo XVIII cobró peso en Europa la Ilustración, un movimiento intelectual cuya finalidad era retomar las instituciones tradicionales y desterrar así la tiranía de la ignorancia. Se desarrolló la ciencia y se estableció la educación universal obligatoria, y en consecuencia la creencia en lo sobrenatural perdió relevancia. Antes de la Ilustración, el pueblo confiaba en el saber tradicional, que postulaba la existencia real de demonios, de espíritus, maleficios y otros elementos sobrenaturales. Debido a su ignorancia, dice acá, este texto igual ¿cómo se llama? Tomando partido por la Ilustración. Debido a su ignorancia, interpretaban enfermedades y muchos fenómenos naturales como castigo divino, actividad diabólica u obra de brujas. Estos miedos se plasmaban en leyendas, crónicas y relatos a partir del siglo XV y XVIII. Constituyeron la materia prima de los primeros cuentos de terror concebidos como relatos literarios. ¿Ya? Como habían visto anteriormente, el cuento de terror o el cuento fantástico toma estos miedos más primigenios, ¿ya? Más que se atienen también a periodos anteriores quizá a la Ilustración o a periodos anteriores a las definiciones más bien científicas. ¿Ya? El terror siempre está presente a pesar de los avances técnicos, ustedes. ¿Ya? El otro día estaba investigando y de ahí es que salió esta ilustración sobre el tema de las leyendas urbanas en Japón. Me pareció un buen tema de investigación y por eso saqué también esta ilustración. ¿Ya? Leyendas urbanas. Si ustedes se fijan en el título, ¿ya? Lo urbano depende de la ciudad, obviamente. Y la ciudad también es parte de la ilustración, es parte del desarrollo económico y social. Pero, de todas formas, hay leyendas dentro de la ciudad. ¿Ya? Leyendas que quiebran entonces la normalidad de ese mundo razonado, ¿no? Como lo habíamos visto. Y que van entonces a hacer surgir desde lo más profundo, ya sea de los miedos o ya sea, por ejemplo, de los lugares atípicos,
los miedos del ser humano. ¿Ya? Muy, muy importante. La literatura de terror todavía está vigente, sobre todo cuando nosotros dejamos de lado la razón muchas veces para explicar ciertos fenómenos. ¿Ya? Muy, muy, muy importante. Vamos más abajo. Lo desconocido. Tenemos entonces el miedo a la ignorancia y tenemos también lo desconocido. Uno de los principales recursos del cuento de terror es el miedo a lo desconocido. Julio Cortázar, en un ensayo sobre el género en América Latina titulado Notas sobre lo gótico en el Río de la Plata, escribe: a tener presente esto de acá, presente los ensayos que después vamos a estar leyendo ensayos. Bien. Rosa, mire, yo voy a revisar de nuevo su inquietud, ¿ya? Lo voy a revisar. Puede que se te haya ido uno. ¿Bien? Te voy a mandar un correíto para la revisión. En la tarde te lo voy a mandar. ¿Ya? Pongamos atención en clase ahora. Dice, en palabras de Julio Cortázar, que está acá, ¿ya? En un meme. Julio Cortázar, que yo espero que también lo hayan leído ustedes. ¿Ya? Dice, mi casa, vista desde la perspectiva de la infancia, era también gótica. No por su arquitectura, sino por la acumulación de terrores que nacía de las cosas y de las creencias, de los pasillos mal iluminados y de las conversaciones de los grandes en la sobremesa. Gente simple, las lecturas y las supersticiones permeaban una realidad mal definida. Desde muy pequeño me enteré que el lobizón salía de las noches de la luna llena, que la mandrágora era el fruto de la horca, que en los cementerios ocurrían cosas horripilantes, que a los muertos les crecían interminablemente las uñas y el pelo, y que en nuestra casa había un sótano al que nadie se animaría a bajar jamás. Dice acá la reflexión, entonces. El desconocimiento de las cosas y el saber fragmentario de las leyendas y supersticiones explica, según Cortázar, el gusto de los chicos por la narrativa de terror. Aquí entonces hay un gusto, hay una mirada ya que es limitada, pero que puede ver en el fondo de las cosas un trasfondo, por ejemplo, de terror. ¿Ya? Recuerden el esquema siempre, recuerden tener el esquema siempre. Por eso yo les dije que me lo mandaran y que lo hicieran en el cuaderno. Porque cuando estén en clase, hay que mirar el esquema. ¿Ya? Esas supersticiones, ¿ya? Esa forma de ver el mundo fragmentario de la infancia, ¿ya? Pertenece a esta parte más bien irracional, ¿ya? Que surge entonces para irrumpir en lo cotidiano y hacer surgir el mundo de lo fantástico. ¿Ya? Muy, muy, muy importante. Espero que también hayan leído algo de Julio Cortázar con la profesora Cristina. ¿Ya? Ahí hay que acordarse entonces de mi experiencia como lector o lectora, ¿ya? Recordar los cuentos que yo ya he leído, muy, muy importante. Lograr el efecto. Sigamos avanzando. Además del terror a lo desconocido, el autor de cuentos de terror se sirve de la certeza por parte del lector de que algo malo va a pasar. Siempre existe un peligro inevitable que acecha al protagonista. Por eso el autor debe provocar inquietud en ese lector. Impresionarlo, dice acá. Vamos acá, impresionarlo. Voy a poner la goma porque... Impresionarlo sin que pueda percibir ni prever el mecanismo utilizado para provocar dicho efecto. Edgar Allan Poe, uno de los maestros del género, en su ensayo Marginalia, sostenía que ver con claridad la máquina, las ruedas y engranajes de una obra de arte es, fuera de toda duda, un placer, pero un placer que solo podemos gozar en la medida en que no gozamos del legítimo efecto a que aspira el artista. Al igual que los magos, si el público ve cómo se hace el truco, el interés, dice, desaparece. ¿Ya? Vamos a profundizar en qué es aquello que nos puede perturbar, entonces, qué es aquello que pertenece al mundo del terror. ¿Ya? Importante entonces esta búsqueda. Recordemos que elegimos entonces este tema para hacer lo que nos propone el programa de estudio. ¿Ya? A mí me parece interesante que ustedes puedan leer, que puedan profundizar entonces en la literatura fantástica de terror, ¿ya? Porque es una literatura que es muy, muy, muy atractiva, ¿ya? Y que forma también lectores. Bien,
Chiquillos, vamos entonces a recordar lo que hemos visto para después pasar a la lectura, Veamos. Tenemos entonces el terror como tema de lo fantástico, hemos visto el terror y el horror, ¿ya? Vamos a verlo acá. Sabemos que el cuento extraño se define por el terror, por estas visiones, ¿o no?, que pasan de lo cotidiano hacia el quiebre de lo fantástico. Provocan miedo e inquietud, ¿ya? Ese miedo se basa muchas veces en la ignorancia, ¿ya? O en algo que nos cierra, ¿no? Las explicaciones que nos cierran a veces dan paso a el terror. En una ciudad, por ejemplo, ¿ya? Los lugares que son poco habitados o los lugares abandonados, si tú te fijas, dan paso ese quiebre, a que surja finalmente desde el mundo luminoso, ya las fuerzas de lo natural y las fuerzas también de lo sobrenatural, como lo habíamos visto anteriormente. ¿Ya? El miedo a lo desconocido, y el miedo a lo desconocido principalmente en la infancia, muy importante. Es en la infancia cuando uno finalmente va fabulando, ¿no? Va completando ese saber fragmentario que tienen los chicos, ¿ya? Pero muchas veces en ese saber fragmentario nacen entonces los monstruos, nacen también los miedos, ya muy importante conectarse con la infancia y conectarse también con lo desconocido. Bien, y por supuesto que estos cuentos tienen que lograr este efecto de incertidumbre, ya este efecto del terror hacia lo desconocido. Quizá también hay otros autores que toman elementos conocidos para hacer literatura de ficción. Yo estoy seguro que dentro de los cuentos ustedes van a encontrar algo que quizá no les provocaba mucho miedo, pero expuesto en el cuento, ¿ya? Sí provoca miedo, sí provoca este efecto de extrañeza, de incertidumbre, ¿ya? Que es propio entonces de la literatura de terror. Muy bien. Espero que se esté entendiendo hasta ahí. Hemos estado avanzando en este tipo de literatura que, como yo les decía, es muy atractiva, muy atractiva. Vamos más abajo. Acá tenemos un cuento, ¿ya?, de Silvia Schuher, que es una escritora argentina. Hemos revisado hartas escritoras dentro de los ejemplos, ¿ya? Muy bien, me parece que estamos logrando este efecto, ¿ya?, de lograr una igualdad de género dentro de las lecturas que hemos estado teniendo, ¿ya? Y ella trabaja mucho con cuentos infantiles, ¿ya? Este cuento está antologado en cuentos argentinos para gente joven. Es muy pequeño, muy pequeño. Vamos a revisarlo y vamos a revisar nuestra estructura del esquema fantástico para que entonces vayamos trabajando en él. Chiquillos, a mí me gustaría leerlo quizás más ratito, ya a las una. Por ahora a mí me gustaría preguntarles cómo va, si se va entendiendo, si van comprendiendo la dinámica del curso, ¿ya? Si lograron descargar los cuentos, chiquillos, a mí me interesa mucho saber esas cosas más prácticas también, ¿ya? Si logran acceder al Drive, si no tienen problemas en eso, porque fíjense ustedes, si no logramos entonces descargar el cuento, leerlo, hacer el análisis, ya obviamente que no vamos a lograr los aprendizajes, no vamos a poder terminar el curso, ¿ya? Entonces esto es muy importante, ¿ya? Si tienen algún problema con la descarga, chiquillos, no duden en preguntar, Miren que es bien difícil hacer clases así, no sabiendo si están o no están, ¿ya? Pero si vamos a embarcarnos en un proyecto que es hacer esta infografía a partir del cuento, ¿ya? Lo primero, por supuesto, es descargarlo y lo segundo también es leerlo, ¿ya? Eh, Ya, muy bien ahí, Consuelo. También hay que descargar a veces el Drive en el celular o desde el mismo computador si es que está trabajando en un computador. ¿Ya? Sí. Ah, verdad, tienes razón. Que si uno no tiene descargado el Drive en el celular, no lo puede descargar. Sí, tienes razón. ¿Ya?
Ahí Consuelo entonces ya está descargando su cuento. Muy bien, gracias por comentarlo, Consuelo, nos sirve mucho. Sirve mucho. Entonces, aparte del Classroom, hay que tener el Drive en el celular para descargar el cuento. Ya, muy, muy importante. Ya el Classroom, por supuesto que sí, hay que tenerlo ahí presente. ¿Ya? Vamos a recordar esta parte de abajo, antes de leerlo. Ya vamos a recordar el esquema de la literatura fantástica. Bien, ¿qué nos decía Edgar Allan Poe recién? Comenzar desde lo cotidiano, ¿ya? Pero que hay una ruptura aquí. Si tú te fijas, dentro de lo que decía Allan Poe, ¿ya? Nuestro personaje del gato negro estaba abrumado por ciertas situaciones que le habían sucedido, ¿ya? Aterrorizado también. Bien, de todas formas, el personaje pertenece al mundo cotidiano, pero, ha entonces tenido contacto con lo fantástico, con lo real, con lo nouménico aquí, con lo oscuro. Hay que recordar siempre eso. Y eso es entonces lo que hace una apertura, ya hacia la incertidumbre, hacia el quiebre, ya hacia la presencia también de lo siniestro, ya como elementos extraños y perturbadores. ¿Ya? El miedo entonces, el horror y el terror, que son las categorías que hemos estado nosotros manejando. ¿Ya? Por supuesto que hay una ruptura, por supuesto que hay algo que no se comprende, ¿ya? Una incomprensión acá, que la razón trata entonces de hacer el diálogo, pero que no va a prosperar. Y esa también es parte de la literatura fantástica, es parte también de la incertidumbre que provoca, ¿ya? El terror, que provoca el terror. Y ese entonces, este esquema, es el esquema especializado que hemos utilizado entonces, para leer y que vamos a estar utilizando para leer nuestros cuentos. Bien, entonces, muy, muy importante, muy importante. Esta semana, chiquillos, esta semana el cuento tiene que estar listo, tiene que estar terminado, tiene que estar leído, ¿ya? Hay gente que le gusta, poner fechas, obviamente. Ya, vamos a dejar estos días, ¿ya? Lunes, martes y miércoles para terminar de leer, ¿ya? El día miércoles, ¿ya? A la 1 yo les voy a preguntar si es que ya tienen el cuento terminado y leído, ¿ya? Muy, muy importante. Yo les dije que este fin de semana ojalá lo pudieran descargar. Yo se los dejé el día viernes, me parece que dejé la antología lista, ¿ya? Ahí me disculpo porque igual es un trabajo súper grande. Ustedes pueden verlo acá, ¿ya? Pueden ver acá, voy a poner acá, que es seleccionar, quitarle las hojas al, al PDF, igual no es fácil, no es fácil. ¿Ya? Yo se los hice para que ustedes tengan más cómoda, ¿ya? Y que busquen su cuento, ¿ya? Entonces yo aprieto acá en el Drive, mientras estoy en el Classroom, y lo puedo descargar. Dígame, dígame. Profe, ¿dónde encuentro el taller literario de Casani? Que lo busqué en físico, pero no, nadie conoce a Casani. Entonces, no, en internet no sé dónde encontrarlo. Ah, pero tienes que buscarlo acá. No les enseñaron a ustedes eso, chiquillos, a descargar los libros de la Biblioteca Nacional Escolar. No la han visto ¿A entonces. descargarlos? No. Ya. Es que se tienen que inscribir en la biblioteca. A ver, bueno, gracias por la inquietud porque ahí hay cosas que tenemos que ir revisando. Por ejemplo, yo acá para acceder al libro de Casani y a todos los libros que ustedes tienen que leer, ya recordemos que estamos también con Plan Lector, tengo que apretar acá en biblioteca, bien, y ahí me va a tirar entonces a la Biblioteca Nacional Escolar. Vamos a aprovechar estos minutos para explicar eso. Y en la tarde vamos a volver entonces a la lectura. ¿Ya? En la tarde a la 1. Vamos a entrar entonces a la biblioteca. Voy a poner un poquito más corto acá. Bien. Es fácil entrar. Por ejemplo, tú tienes que entrar con tu root. Ya, ahí está el mío. Y con CRA 123, que es la contraseña. Entrar. ¿Ya? Aquí yo ya entré. Vamos a esperar que cargue. Bien.
Y entonces yo puedo buscar aquí. Voy a buscar Casani. Daniel Casani, aquí está. ¿Sí? Y aquí está el laboratorio lector. ¿Ya? Creo que yo ya lo tengo guardado. Pero acá cuando ustedes ponen prestar, ahí ya, ya se lo, se lo presta la biblioteca. Veamos acá. Déjenme ver la cuenta para mostrarles yo, porque yo lo estaba leyendo el otro día. A ver. ¿Dónde estaba esto? Parece que el inicio me muestra los libros que yo ya pedí. Club de lectura, no. Mi último acceso. Estaba esto acá, novedades de mayo, lecturas de otoño. Acá está. En Holst, user Holst, acá. Entonces aprieto ahí y ahí se me carga para que yo pueda leer. Aquí ya está empezando a leer, ¿ya? ¿Ven? Entonces acá está. Aquí está la primera página y ahí yo lo puedo ir leyendo entonces. Avanzando ahí. ¿Ya? Bien, chiquillos, yo no sé si se les facilita así o veo la forma de poder descargarlo. ¿Qué opinan ustedes? Porque igual la plataforma es bien amena. No Yo tiene mucho. sinceramente lo encuentro más cómodo así porque al descargarlo toma como forma de Word. Y ahí como, o en PDF, y ahí como que se me hace más incómodo. Ujú. Hay que Sí, tomar apuntes de este libro. sí, yo voy a estar preparándoles unas preguntas, ¿ya? A Max le gusta descargarlo. Voy a ver cómo lo puedo hacer, ¿ya? La idea es que todos lo podamos manejar, pues. Entonces, yo estaba pensando que también tenemos que planificar la lectura de esto, ¿ya? Me parece que podría ser como ponernos de acuerdo por capítulo, ¿ya? Ir avanzando, ir haciendo las preguntas por capítulo. Eso sería interesante, ¿ya? Voy a anotar acá. Yo creo que el día, cuando nos toca, mañana nos toca clase, mañana y el miércoles. Ya lo voy a revisar hoy día para hacer como una planificación de lectura, ¿ya? Para que podamos leerlo en conjunto. Pero es muy importante. Obviamente ahí, Damián, tú tienes que interactuar con el texto, hacer preguntas, ir subrayando, sacando lo más importante, ¿ya? Recordemos que este libro, ¿ya? Es un libro que trata sobre la comprensión lectora. ¿Ya? Así que hay que tener eso en cuenta. Me va a describir el proceso de lectura. Y eso es muy importante. Aquí no van a haber temáticas, por ejemplo, o narradores, obviamente, porque no es un texto literario, pero sí me va a ayudar a entender qué es lo que es la lectura, qué es lo que es la comprensión, el por qué leer comprensivamente. ¿Ya? Eso es muy importante. Me sirve a mí para también entender cuál es la dinámica de un curso de escritura. ¿Ya? Y eso es importante. Nosotros, como estamos lejos, como estamos en pandemia, ¿cómo se llama? Yo no lo he podido hacer escribir mucho. Eso ha sido también un desafío. Pero si tuviéramos presencial, hubieran clases en que solamente tendríamos que escribir, ¿ya? Y eso también es un desafío. Por ahora la lectura es fundamental, chiquillos, fundamental. Este libro también tiene como unos juegos también incluso, ¿ya? Unos juegos de escritura que son bien interesantes, ¿ya? Eso es importante. Bien, chiquillo, entonces quedamos con ese compromiso también. Voy a tener que ver cómo lo puedo descargar o cómo puedo hacer como las preguntas, ¿ya? Para que vayamos leyendo en conjunto es el libro,
ya también empezar a leerlo, porque ya tenemos la prueba. ¿Cuándo tenemos la prueba de esto? Uy, se me olvidó, ya. Voy a tener que buscar entonces bien la fecha, ya, pero lo importante es que ya lo vayamos leyendo, bien, y también leer los cuentos, obviamente, que eso también es materia de nuestro curso. Bien, vamos entonces acá, muy bien, gracias ahí por las inquietudes, chiquillos. Recordemos que este curso tiene varias horas, ¿ya? Y es un curso, este curso no es fácil de hacer, ¿ya? Es complejo, igual. Requiere planificación de horas de lectura, ¿ya? Yo espero que se estén organizando, chiquillos, si no, después se ven muy apanados con todo lo que hay que hacer, ¿ya? No sé si a alguien de ustedes, aprovechando estos minutos, le ha costado mucho ponerse al día con las otras asignaturas, o le cuesta, por ejemplo, programarse para la lectura. ¿Mm? ¿Cómo va su experiencia con mí, eso, chiquillos? Ah, dígame. a mí. Ah, le ha costado, sí. Pero a los otros chiquillos le ha costado mucho, están entendiendo la materia. ¿Mm? Chiquillos. La materia no es tan compleja, pero sí, igual se ha hecho un poco difícil organizar con el resto de las asignaturas porque creo que ya a comienzos de junio igual hay un libro que tenemos que rendir en lenguaje, si no me equivoco. Ya. Y con también el resto de las tareas hace como un poco tardío el comienzo de esa lectura, pero igual está bien, como usted dice, un poco de organización se puede. Sí, Pero sí, igual lo bueno es que el libro es corto. Yo me lo compré, el del colegio, ya. y son como 200 páginas y letras grandes, como ir al séptimo básico. ¿Qué libro Ay, es? Pero, no me ha gustado pero tampoco. el tema que yo creo que hay como el más heavy sí son los trabajos. Porque, por ejemplo, hoy día en comprensión histórica del presente, Ujú, como electivo de historia, ya nos dieron otra actividad como tarea, más, al menos en mi caso, tengo una guía atrasada de la semana pasada, más todos los trabajos que nos están dando en los comunes. Por ejemplo, en lenguaje vamos a tener que exponer, en taller de literatura también tenemos que hacer otro trabajo. Y los libros de las evaluaciones, el suyo y el de lenguaje, ujú, caen, por ejemplo, creo que el suyo cae un veintitanto, ujú, 22 por ponerle, de junio, y el otro cae 23 de junio. mm. Sí, están juntos. Por eso igual Claro, hay, igual ha chiquillo, sido un poco difícil eso. Pero yo no otra, sabía que eran pocos. otra pregunta. Yo creo que tengo por ahí un calendario para, o sea, como un horario. ¿Le gustaría que le subiera como un horario? Ahí yo le puedo ayudar con eso. Yo me acuerdo que en el otro colegio que trabajaba, nosotros todos los lunes hacíamos un horario de estudio con los chiquillos, ¿ya? Eh, bueno, ahí yo le podría subir el material, pero ustedes se tienen que organizar. Dice, ya, sí, yo no he Sí, podido es tema leer. de organización, yo creo, porque, por ejemplo, yo me compré hace poco, como un mes, un planner, pero ya dejé de usarlo porque como que perdí la constancia. Ese es el problema, creo yo, la constancia. Sí, no, tienen que ser constantes ahí, pues chiquillos, ya, tratar de sacar los trabajos luego y sobre todo, por ejemplo, la lectura está corta, ya, tratar de sacarla esta semana. ¿Ya? Yo en la tarde voy a tratar de subirles también las preguntas más o menos de comprensión sobre lo que vamos a hacer con el cuento, ¿ya? Igual me preocupa que se puedan apanar mucho con todas las cosas que hay que hacer. En este curso en particular, como nosotros tenemos hartas horas, tenemos que hacer hartas cosas, ¿ya? Entonces hay que organizarse, hay que dedicarle un tiempo a la asignatura, ¿ya? Gracias y María Jesús por los trabajos cortos, ¿ya? Para lograr los trabajos cortos, ¿ya? A mí también me ha gustado mucho trabajar con esa dinámica con ustedes. Hemos sacado hartas cosas juntos, ¿ya? Consuelo, claro, hay que organizarse con respecto a los otros electivos también, ¿ya? Sí, hay que acostumbrarse, por supuesto, ahí ya le dice leer en el descanso y disfrutar la lectura, obvio que hay que disfrutarla, sobre todo en un curso como este, ¿ya? Por eso yo elegí los cuentos con ustedes, ¿ya? Creo que el cuento siempre es más atractivo, por ejemplo, que una novela, ¿ya? El cuento, y sobre todo el cuento es fantástico, ¿ya? Por eso también lo elegí para esta parte del curso, ¿ya? Y por supuesto que también tienen el apoyo, ¿ya? Ahí muy importante, ¿ya? Entonces, a descargar los chiquillos,
¿ya? Los que están acá, descargarlo, a leerlo esta semana. Esta semana hay que leer el cuento, ¿ya? Y programarse con las otras lecturas. Bien, ahí yo voy a intentar ayudarles lo más que pueda. ¿Ya? Primero, la ayuda que les di fue esto, organizar la lectura, descargarlos, todos ustedes tienen su cuento en particular y eso también fue un trabajo grande, un trabajo grande. Profe, usted dijo de que subió un libro entero de Borges. El cuento que elegí yo es corto, es largo. Es corto el cuento. Ah, ya, menos mal. Es que yo tengo un libro de Borges, el problema es que no es el Aleph, que trae varios cuentos. El problema es que no trae el Evangelio según San Marcos. Ah, pero entonces dime por ejemplo, qué cuento de la Aleph te gusta. Te gusta, y sácalo de Que ahí sabe mejor. que ese es el problema. Lo he intentado leer, pero el vocabulario que usa Borges es muy clásico. Ese es el desafío en Borges. Los cuentos son ¿Demasiado cortos. primitivo para ti? No, todo lo contrario. Los cuentos de Borges son cortos, pero son complejos. Son complejos en el vocabulario. Por ejemplo, La Biblioteca de Babel, que es un cuento que me gusta a mí, es súper corto, son como 6 páginas, pero es re complicado de entenderlo. ¿Ya? Ahí, ese también, La Biblioteca de Babel, te podría gustar, Damián. Ahí darle una miradita. Creo que está también en la antología, La Biblioteca de Babel. ¿Ya? Andrés también le tuvo un cuento complejo. Hay que sacarle el vocabulario, hay que analizar bien el cuento, chiquillos. No, profe, no lo tiene. Pero yo creo que de los que están aquí, Uh-huh. el que más me llama es La escritura del Dios. Viendo el título. Ya. ¿Y esta Funes el memorioso ahí o no me acuerdo yo? Del índice del Aleph. ¿Cómo se llama? Funes el memorioso. ¿Estará ahí? Búscalo ahí. Está el Zahir, Aben Hakan el Bojarí, Uh-huh. el hombre en el umbral, el Aleph, la esfera, los dos reyes y los dos laberintos, la busca de Averroes, Uh-huh. Euches Requiem, la otra muerte, la casa de Asterión, Emma Suns, biografía de Tadeo Isidoro Cruz, Uh-huh. historia del guerrero y de la cautiva, los teólogos, el muerto y el inmortal. Mira, por ahí, podrías leer El Inmortal o si no, La Casa de Asterión, que también son cuentos interesantes y cortos. Ahí La casa de Asterión. La Casa de Asterión, ya, bien. Ahí te vas a meter, entonces tienes que, el desafío en la Casa de Asterión es buscar un poco de mitología clásica, ¿ya? Ahí lo que hace ¿Griega? Porque sí, si es griega me va a ir bien. Ah, ya, griega, perfecto. sí. Por ejemplo, para ir adelantándote en la lectura, ya Asterión es el Minotauro, ¿ya? El laberinto del Ah, Minotauro, ¿te ese acuerdas? que estaba en el laberinto, ¿no? Sí, sí. Y la gracia de Borges es que esta vez, en ese cuento, ya no le da la voz al héroe griego, sino que le da la voz al monstruo. ¿Sí? En esa historia aparecía Ícaro y Dédalo, ¿no? Ellos eran los Sí. que construían el laberinto. A ver, no. Ícaro y está en la misma comillas dimensión, ya en el mismo inicio ya de los cuentos griegos, pero el laberinto tiene otra razón de ser, no me acuerdo dónde lo podría encontrar, pero es fácil encontrar. ¿Ya? Bien, chiquillos, son las 11:50. Nos queda entonces para la 1 leer el cuento. Vamos acá. Vamos a leer este cuento pequeño de la Silvia Schuher para analizarlo en base a el esquema de lo fantástico. Bien, entonces nos vemos en un ratito más. Vayan a Entonces desayunar. leo ese de Borges. Ah, ya. Léese mejor. ¿Ya? Vayan a desayunar, chiquillos, entonces, y nos vemos en un ratito más. Chao. Chao, profe, que le ve bien. Chao, chiquillos. Vamos entonces a dejar de transmitir, pausar y finalizar. Chao.